Buenos días. Hermosa mañana que podamos disfrutar hoy en la presencia del Señor, alabando y cantando. La verdad que la alabanza fue increíble. Estoy sin voz ahora para poder hablar, pero no importa. No hay nada mejor que poder reconocer la obra que Dios hizo en nuestras vidas. Y como ven, el título de hoy es justamente libres para servir. Gracias, Ariel. Y a lo largo del año pasado estuvimos estudiando y leyendo el libro de Romanos. Y vamos a continuar en este año. Y vamos a hacerlo a partir del capítulo 7. Pero antes, les quería contar algo. Bien, servicio de limpieza. El mes pasado, ¿me escuchan ahí arriba bien? ¿Sí? Bien, de 10. El mes pasado mi suegro, Gamal, que muchos lo conocen, me pidió que le ayude a limpiar un tanque de agua, ahí en Unquillo, en una casa familiar que tienen. Resulta que no es un tanque convencional, por eso me pidió ayuda. Es un tanque que debe tener 2,5 metros por 2,5 metros, así un cuadrado grande, es de material. Y de alto debe ser como 2,5 metros más. Es un tanque re grande. Imagínense lo grande que es, que está en una torre que desde el piso hasta la tapa del tanque debe tener unos 8 o 9 metros. Es bien grande. Para poder subirse hasta arriba y poder acceder al tanque, incluso tenía una escalera al costado que si tenés vértigo, capaz que no la subís. Pero yo no tengo vértigo, así que subimos por esa escalera. Resulta que este tanque no se limpiaba hace mucho tiempo. Imagínense hace cuánto tiempo que no se limpiaba, que en la tapa se había acumulado mucha tierra, tanta tierra se había acumulado que hasta habían crecido arbustos arriba del tanque. Y los arbustos se habían metido por el costado de la tapa para poder llegar al agua por medio de las raíces. Así que imagínense cómo estaba ese tanque. Bueno, la cuestión es que mi suegro me pidió esto y justamente el mes pasado, que fue el 20 de febrero, un martes, un día laboral, nos juntamos después de cumplir todas nuestras tareas laborales del día para poder hacer esta tarea. Y hasta que buscamos todas las cosas que necesitábamos, las herramientas, las sogas para subir las cosas, llegamos y eran como las 7:30. Bueno, el mes pasado todavía no oscurecía tan rápido como ahora, pero ya llegamos medio tarde a hacer este trabajo. La cuestión es que en un principio subí solo y para acceder al tanque tenía una tapa que tenía aproximadamente unos 70 centímetros. Una tapa removible, que la levantabas y era como una tapa de alcantarilla que te podías meter al tanque. La cuestión es que cuando levanté la tapa, me tenía que meter hasta abajo, era tan profundo que no llegaba hasta el piso. Así que subimos un tacho de 20 litros de pintura para poner en el piso del tanque para poder bajar. Ah, claro, el tanque no tenía agua, ¿no? Obviamente, por eso estaban por limpiar, ya la habían vaciado. Y la cuestión es, ¿está la imagen? La cuestión es que cuando me meto al tanque, no se alcanza a ver casi nada. Pero miren, ese es el borde del tanque, una pared que tenía entre medio para dividir dos sectores. Estaba así, todo lleno de raíces. Era un lugar, a ver, capaz que sepamos si se ve mejor. Era algo tenebroso, le voy a decir, le voy a ser sincero. Y justo unos días antes, yo a Juanpi le dije que yo no tengo miedo a casi nada. Pero cuando estaba solo ahí arriba y abrí esa tapa y me tenía que meter ahí adentro, no. Si son claustrofóbicos, no se pueden meter, obviamente. Me metí, estaba solo, estaba oscuro, húmedo, el piso lleno de barro y todas esas raíces alrededor. No veía nada. Esa fue la única foto que pude sacar porque encima prendí la luz del celular, saqué la foto y se me quedó sin batería. Todavía había un poco de luz que entraba por ese hueco, así que empecé a cortar, pero no, soy sincero. No es que tuve miedo, pero dije, Gamal, vení a ayudar, subí a ayudarme un poco, le digo, porque ya no veo nada. La cuestión es que subió
y empezamos a cortar todas esas raíces. Sacamos con balde, con un montón de cosas, todas las raíces. Menos mal que no veía tanto, porque yo de repente estaba cortando las raíces que estaban ahí adentro y se movían cosas. Yo no sé qué era, pero era mejor que no viera nada, las cosas que se corrían mientras yo iba cortando las raíces. Estaba en ese lugar oscuro y metido ahí, y les digo la verdad, lo único que pensaba era, ¿cuándo voy a salir de acá? Me sentía, pero bueno, tenía que cumplir la tarea. Ya está, había dicho que sí y tenía que hacerlo. La cuestión es que nos llevó como 1 hora y media terminar de cortar todo, sacamos todas las raíces y al final de todo pude salir de vuelta para afuera y sentirme libre y respirar aire puro. Aunque ya era de noche, ya no se veía casi nada, pudimos cumplir con la tarea. Y bueno, esto es simplemente una ilustración. Hoy vamos a retomar, como les dije, el libro de Romanos. Y la parte que nos toca a partir del capítulo 7 nos habla justamente esto de sentirnos libres, de ser libres. Como hemos cantado una y otra vez en estas canciones hermosas que el Espíritu Santo guió a Ariel, que fueron increíbles. Nosotros fuimos libertados del pecado, como cantamos, pero en este capítulo específicamente vamos a ver que fuimos libres de otra cosa y libres con un propósito específicamente. Como dice allí, libres para servir y para servir a Dios. Y con la ayuda de Dios, en base a su palabra y con la guía del Espíritu Santo, vamos a pedirle a Dios que Él nos pueda hablar a cada uno de nosotros, que podamos aprender un concepto claro que nos va a dejar esta meditación. Así que les voy a pedir que leamos, acompáñenme, Romanos capítulo 7, desde el versículo 1 al versículo 6. Yo voy a leer de la versión NBI. Si usted tiene otra, puede seguir. Romanos 7, del 1 al 6. Dice así: Hermanos, les hablo como a quienes conocen la ley. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Por ejemplo, la casada está ligada por la ley a su esposo solo mientras éste vive. Pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se la considera adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley y no es adúltera aunque se case con otro hombre. Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios. Porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte. Pero ahora, al morir a lo que nos subyugaba, hemos quedado libres de la ley, a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu, y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Vamos a orar. Dios, te damos gracias porque tu palabra es perfecta, porque tu palabra es la única autoridad que tenemos en esta tierra, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva, es eficaz y penetra hasta lo más profundo de todo nuestro ser. Te pido, Señor, que en esta mañana tú obres a través de ella, Señor. Que nuestros corazones sean sensibles a tu palabra. Y que si hay una persona en este lugar que todavía no ha experimentado el tener una nueva relación con Cristo, que a través de tu palabra pueda entender el Evangelio, conocerlo y rendirse ante tu gracia, Señor. Pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de entrar al desarrollo de los textos que vamos a ver, tenemos que aclarar algo. Aquí y en todo este capítulo 7 va a mencionar la palabra ley un montón de veces y se refiere a la ley de Dios. Y si bien el mensaje claro de este texto es que somos libres de la ley, tenemos que aclarar algo. La ley de Dios es perfecta.
La ley de Dios es santa. Y desde el principio de la Biblia hasta el final de la Biblia se exalta que la perfecta ley de Dios es buena, es agradable. Dice Romanos 7:22, hablando en este mismo capítulo, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Versículo 14, sabemos en efecto que la ley es espiritual. Y versículo 12, concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. La ley de Dios es perfecta. Dice otro versículo que hace sabio al sencillo. Si podemos ver en los salmos, desde el salmo número 1, el salmo número 19, el salmo número 119, exaltan la perfección de la ley de Dios. En Dios no hay ningún error y su ley es perfecta. Pero comienza diciendo aquí que hemos sido libertados de esta ley. Miren, la ley era tan importante en el Antiguo Testamento que para un judío era la ley suprema de su vida, era lo que marcaba su conducta. Ellos desde niños, algunos ya a los 8 años, se sabían todo el Pentateuco de memoria. A los 8 años se sabían los primeros 5 libros de la Biblia, casi por completo. Miren lo importante que era para un judío. Y Pablo, en esta parte, va a decir que nosotros ahora ya no estamos más bajo la ley, sino bajo la gracia. Imagínense lo abrumadora de esta verdad, que ellos no podían comprenderla y no podían simplemente cambiar de repente. Hay un texto que resume cómo veían ellos y cómo veía el pueblo de la antigüedad a la ley. Eclesiastés 12:13 dice así, en resumen. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Simplemente la ley para el pueblo de Israel era todo para el hombre. Y Pablo va a presentar aquí un argumento y va a decir, ustedes ya no están más bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esto no podía simplemente quedarse en un enunciado, sino que tenía que explicarlo y dar un fundamento. Por eso en el capítulo 6, el año pasado, pudimos ver, al final del capítulo 6, desde el versículo 15 en adelante, una ilustración, que nosotros éramos esclavos del pecado, pero ahora somos esclavos ¿de qué? ¿Leyeron Romanos 6? ¿Se acuerdan? Raúl tuvo que dar este mensaje. De Cristo, dicen algunos. ¿Alguien más da una respuesta? Lea el texto. Antes éramos esclavos del pecado, pero ahora somos esclavos ¿de qué? ¿De gracia? No, no es la respuesta correcta. Lea, a ver si encuentra la pista ahí en Romanos 6. Antes éramos esclavos del pecado, pero ahora somos esclavos ¿de qué? Alguien lo dijo. ¿De qué? De la justicia. Es muy diferente el concepto. Nosotros antes, por obediencia al pecado, ofrecíamos nuestros cuerpos y éramos esclavos del pecado. Pero ahora somos libres de la ley, estamos bajo la gracia y somos esclavos de la justicia, esclavos en obediencia, pero por amor, por elección. Eso es lo que explica el símil o la similitud que presenta Pablo en el capítulo 6. Y ahora en el capítulo 7 va a presentar otra similitud, que es acerca de la analogía del matrimonio. Pablo, para explicar esta gran verdad bíblica, va a utilizar la esclavitud y el matrimonio. Y no se asusten, es simplemente una comparación. La esclavitud y el matrimonio son dos cosas diferentes. Si te vas a casar, no te voy a mentir. Justamente la palabra cónyuge significa con un yugo al mismo lado. El matrimonio es una imagen de la esclavitud, pero una esclavitud que uno lo hace por elección y es feliz. ¿O no, Ariel? Es feliz. Pablo va a explicar aquí que nosotros ahora ya no somos más esclavos del pecado, sino que somos esclavos de la justicia por obediencia, por elección a Dios. Y va a decir el versículo 1, comencemos con el desarrollo.
Romanos 1, versículo 1, dice así: hermanos, léalo conmigo por favor. Hermanos, les hablo como a quienes conocen la ley. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Esto que aquí Pablo utiliza, MacArthur lo llama un axioma. Un axioma es una verdad evidente, es algo que no necesita ser explicado. Todos entendemos de que una persona solamente puede ser juzgado por la ley simplemente cuando está vivo. Si una persona comete un asesinato y después se suicida, la ley no puede aplicar la condena a esa persona porque simplemente está muerta. Eso es lo que dice este axioma, esta verdad evidente. La ley solamente tiene vigencia en una persona que está viva, ¿sí? Es una verdad, simple de entender. Ahora bien, sigue más adelante, el versículo 2 dice, por ejemplo, y aquí va a utilizar un recurso literario que es una analogía. Este segundo símil que utiliza Pablo para explicar que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, es la analogía del matrimonio. Una analogía tiene como propósito comparar, voy a leer porque lo puse más claro, una analogía tiene como propósito darnos una imagen de algo que conocemos para luego aplicarlo a una verdad similar y superior. Es un recurso que aprovecha la semejanza entre dos cosas para hacer una comparación provechosa, para que lo podamos entender. Eso es simplemente una ilustración. Por eso, este versículo 2 comienza diciendo, por ejemplo. Va a dar un ejemplo de lo que acaba de anunciar, de esta verdad evidente, que uno está solamente bajo la ley mientras uno vive. Y va a decir en el versículo 2, por ejemplo, la casada está ligada por la ley a su esposo solo mientras éste vive. Pero si su esposo muere, aquella queda libre de la ley que lo unía a su esposo. Cuando una persona se casa, uno de los votos que se dice y se pronuncia es hasta que la muerte los separe. La ley del matrimonio claramente dice que una persona está unida en matrimonio a otra solamente mientras estos dos estén vivos. La ley del matrimonio queda resuelta o queda dividida y ya no tiene más cumplimiento cuando uno de los dos cónyuges muere. Es la explicación de este versículo. Y va a decir, por ejemplo, si una mujer se casa con otro hombre mientras su marido vive, ahí es adúltera. Pero si una mujer experimenta la muerte de su marido y queda viuda, es libre para casarse nuevamente y ahí no es pecado. Este versículo, como dije, es una analogía. Las analogías no son herramientas para poder sacar doctrina fundamental. Este texto no habla específica de las segundas nupcias, no habla específicamente del matrimonio. Simplemente quiere dar esta idea. Así como dijo en el principio, en el axioma, que la ley solamente se aplica a una persona cuando está viva, va a usar un ejemplo y va a decir que una persona está ligada al compromiso del matrimonio mientras estos dos vivan. ¿Es claro el concepto? ¿Sí? ¿Sí o no? Por favor, respóndame, que si no voy a tener que explicarlo de vuelta. Entonces, la muerte termina con el compromiso que une a dos personas en el matrimonio. Y sigue adelante, el versículo 4 dice así. Así mismo, así comienza el versículo 4, así mismo. De esta manera nos podemos dar cuenta de que terminó el ejemplo, ¿sí?, la analogía que venía dando para empezar a dar la conclusión o la aplicación. Así mismo. Así como una mujer está ligada a su marido mientras vive, así mismo va a decir el versículo 4. Hermanos míos, así mismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. Asimismo, hermanos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo.
Y quizás aquí alguien se pueda hacer una pregunta: ¿y cuándo morimos? ¿Cuándo sucedió esto? Vamos a leer Romanos 6, desde el versículo 3 al versículo 10. Dice así: ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió el pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. Nosotros, en Cristo Jesús, cuando creímos en Él y fuimos bautizados por medio del bautismo del Espíritu Santo, en ese mismo momento nuestro cuerpo murió en Cristo. ¿Cuándo sucedió esto de que nosotros morimos a la ley? En el mismo momento en el cual nosotros creímos en nuestro Señor Jesucristo. Ese es el momento de la historia. Cuando vos te convertiste, fue ese mismo día que moriste a la ley. Nuestra justificación, que es por la fe, solamente pudo llevarse a cabo mediante el sacrificio de Cristo. Y ahora quiero llevarlos a que podamos mirar los símbolos. No como un paréntesis, sino como una aplicación que viene perfecta para este momento. Nosotros morimos y pagamos el precio que la ley demandaba. ¿Cuándo? En Cristo. Quiero que por un momento vos puedas prestar atención y puedas llevar tus pensamientos, que puedas llevar tu espíritu y a través de los símbolos también tu cuerpo a ese momento glorioso donde Cristo murió en la cruz. ¿Cuándo sucedió esto que morimos a la ley? Cuando Cristo se ofreció como sacrificio por nuestros pecados. Dice 1 Pedro 3:18, porque Cristo murió por los pecadores una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el mismo Espíritu hizo que volviera a la vida. Cristo ocupó nuestro lugar allí en la cruz del Calvario. La ley demandaba de que la paga del pecado, ¿qué es? La paga del pecado, dice Romanos 6, que es la muerte. Y Jesucristo, el justo, el único que cumplió perfectamente la ley, Él, que era justo, ocupó el lugar de nosotros los injustos y pagó el precio de nuestros pecados. ¿Cómo sucedió esto? Allí en la cruz del Calvario. Muchas veces, no, una sola vez y para siempre. Y quiero que puedas tomar ahora los símbolos, que lo tengas en la mano, para que puedas pensar en esto. Vamos a participar del pan pensando en esto. La ley, escuche bien ahora, preste atención. La ley demandaba que para que haya perdón de pecados, un cordero puro y sin mancha debía ser sacrificado.
A lo largo de toda la historia, el pueblo de Israel ofreció sacrificios impuros, pero estos cumplieron una función que era cubrir el pecado del pueblo. Pero cuando vino Jesús a este mundo, pasó algo increíble. Juan el Bautista, cuando vio a Jesús acercarse, dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es Jesús, aquel Cordero sin mancha, perfecto, que ocupó nuestro lugar y pagó el precio de nuestros pecados. ¿Mediante qué? Mediante la muerte en la cruz, como un cordero. Dice Apocalipsis 5, desde el versículo 11. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones. Cantaban con todas sus fuerzas: digno es el Cordero que ha sido sacrificado para recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Y oí a cuánta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, a toda la creación que cantaban: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y decimos: amén. Participemos del pan, recordando esto. Jesucristo no solamente cumplió la ley ofreciendo su cuerpo como sacrificio, como aquel cordero inmolado, sino que la ley también demandaba y decía que sin derramamiento de sangre no había, ¿qué cosa? Remisión o perdón de pecados. La ley demandaba que para que haya remisión de pecados tenía que haber derramamiento de sangre. Dice Hebreos 9:22. De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Así que era necesario que las copias de las realidades celestiales fueran purificadas con esos sacrificios, hablando del tabernáculo, pero que las realidades mismas lo fueron con sacrificios superiores a aquellos. En efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios a favor nuestro. Ni entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez, como entra el sumo sacerdote al lugar santísimo cada año con sangre ajena, sino que Jesucristo, y esta es una comparación hermosa, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo en el templo en la tierra con sangre ajena para pedir perdón por los pecados, y solamente se cubría el pecado. Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, entró al cielo, no con sangre ajena, sino con su propia sangre, y ofreció un sacrificio que fue una vez y para siempre, que no solamente cubrió el pecado, sino que quitó el pecado de una vez y para siempre entre medio de Dios y nosotros. Por eso hoy podemos recordar a través del vino que su sangre nos trae libertad, y una libertad perfecta, una libertad de la cual podemos gozar y disfrutar.
Cristo fue el que pagó el precio de nuestros pecados mediante el sacrificio de su cuerpo y mediante el derramamiento de su sangre. Participemos del vino. Y estos símbolos, en su conjunto, nos llevan a una gran verdad. Y podemos recordar y reconocer de que Jesucristo no solamente murió, sino que al tercer día resucitó. Y hoy tenemos una esperanza viva y eficaz, porque nuestro Redentor vive y venció la muerte, y venció el que tenía el poder de la muerte, y pagó con su sangre el precio de nuestros pecados. Y ahora Él está en el trono de Dios, intercediendo por nosotros, preparando un lugar. Y esa es la esperanza que nos trae la cena. No solamente recordamos el pasado, donde Cristo murió, recordamos este presente en el cual tenemos libertad por medio de su sacrificio, pero también podemos mirar el futuro con una esperanza gloriosa de que un día estaremos con este Salvador que nos amó tanto, que entregó su vida por nosotros. Sí, por vos, por mí también. Y vamos a volver a Romanos 7 para ir terminando. Nos quedan 2 versículos. 3, perdón. Dice, perdón, el versículo 5. Está bien, nos quedan 2 nomás, no se asuste. Termina el versículo 4 diciendo, de este modo daremos fruto para Dios. ¿Entendimos esto? Retomamos un poco para que ya vayamos a la aplicación. Nosotros éramos esclavos de la ley. La ley demandaba de nosotros un comportamiento perfecto. Y como nadie en toda la historia lo pudo cumplir, la ley lo único que vino a hacer es atraer condenación. La ley no nos podía salvar porque nadie pudo cumplir todos los mandamientos de la ley. Solamente uno, Jesucristo. Pero toda la humanidad completa, por medio de la ley, quedó expuesta a su pecado. Eso es lo que vamos a ver el domingo que viene. Es lo que sigue diciendo el capítulo 7, del versículo 7 en adelante. Pero ahora nosotros tenemos esta libertad. Pero tenemos una libertad, y como hace la pregunta al principio del capítulo 6, ¿para qué tenemos esta libertad? ¿Para seguir pecando? ¿Total la gracia abunda? Contésteme, ¿para qué tenemos esta libertad? ¿Para seguir pecando? ¿Total la gracia de Dios abunda y abunda? No, hemos sido salvados con un propósito específico, para llevar fruto a Dios. Y dice el versículo 5, ahora sí, porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte. Yo no quiero hacerte sentir mal, pero quizás recordarás algún pecado en tu vida del cual te arrepentís y del cual tenés mucha vergüenza. El pecado traía para nuestra vida fruto de muerte. No había nada bueno en esa esclavitud. Y a causa de nuestro comportamiento y de nuestro pecado, éramos condenados justamente delante de Dios. Pero ahora, mediante el cuerpo de Jesucristo, hemos sido libertados de la ley para poder ser ahora esclavos de la justicia y libres con un propósito de dar fruto a Dios. Y termina diciendo el versículo 6, pero ahora, al morir los que nos tenían subyugados,
vimos que eso era cuando creímos en Cristo, hemos quedado libres de la ley a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Hermanos, hermanas, cristianos que estamos aquí en este lugar, nosotros hemos sido libertados con un propósito. Dios no te salvó para que sigas perdiendo tu tiempo. Dios no te salvó para que sigas viviendo en tu vida como te antoja. Dios no te salvó para que sigas revolcándote en la mugre del pecado, para que sigas viviendo conforme a tus malos deseos y a tu vieja naturaleza. Dios te salvó con un propósito, que es que quedes libre de la condenación, pero con un propósito que es servir a Dios. No la veo, Andrea. Tenía que pegar algo en este momento, así que si no lo veo, capaz que lo va a hacer ahora. Nosotros, ahora, mediante Jesucristo, tenemos una libertad. Y una libertad hermosa. Miren, escuchen esto. Escuchen esto, que es la conclusión de todo esto que venimos desarrollando. Y con esto termino. Antes, nosotros teníamos un marido, que era la ley. Este marido era perfecto, no se equivocaba y demandaba de nosotros una perfección similar. Pero nosotros, como esposas de la ley, nunca pudimos dar la talla. Y pasó algo increíble. Vino otro esposo, que es Jesucristo, y vino en perfección como la ley. Presta atención, no se distraiga con el cartel, ahora présteme atención a mí. Mire para acá. Nosotros ahora estamos casados con un marido totalmente superior. Porque ese marido de la ley era perfecto, pero demandaba de nosotros cosas que no podíamos cumplir. Pero ahora Cristo es nuestro mejor esposo, porque es un esposo que nos ama, que tiene compasión de nosotros y que nos ha capacitado para poder cumplir sus demandas. Nosotros ahora podemos servir a Dios por medio del poder de su Espíritu, por medio de la comprensión de su palabra, por medio de la adoración que tenemos como iglesia. Hoy nosotros en Cristo, mire para acá, hoy nosotros en Cristo tenemos un nuevo propósito de vida. Fuimos salvados con el fin de servir a este que nos salvó, que murió por nosotros. A este marido que no le obedecemos por obligación, sino a este marido que le obedecemos por amor, porque entregó su vida y murió por nosotros y ahora nos llama a una relación santa, pura y perfecta. Ahora sí miren los carteles. Hemos sido salvados con un propósito de servir a Dios. Y Dios te ha puesto en este lugar. No te ha puesto quizás en la iglesia que está acá a pocas cuadras. No te ha puesto quizás en otra provincia, en otra parte del mundo. Dios te puso en este lugar. Y con esta ilustración solamente quise mostrar de alguna manera todo lo que nuestra iglesia nos ofrece para poder cumplir el propósito de Dios, de servirle a Él. Nuestra salvación tiene un propósito de un compromiso ante Dios. Y no es una obligación obedecer a Dios. Es algo que nos sale naturalmente, de manera agradecida. Gracias. Para poder servirle. Miren todas las áreas y los ministerios que hay. Esta es una novedad, no lo voy a quemar. Elegidas, un nuevo ministerio que se abre para aquellas mujeres solas. El ministerio que tenemos como extensión de la iglesia, que colaboramos en la cañada. El área de enseñanza, el área de secretaría, la escuela de música que comienza este año. Otro ministerio nuevo,
apoyo y seguimiento a misioneros. ¿Querés colaborar? Tenés un área para sumarte. Tenemos la biblioteca al final. Tenemos un área de asesoramiento legal. Todos aquellos que tienen conocimiento. Está el área de multimedia, de sonido. Tenés el don de dar. Tenés el área de ayuda mutua. Tenés el don de administrar. Tenés el área de compras. Tenés el don de evangelismo. Tenés el área de evangelismo. ¿Te gusta hacer reparaciones y sabes? Tenés el área de mantenimiento. Tenés capacidad para hacer algo importantísimo, que es la limpieza. Tenemos un área de limpieza. ¿Sabes tocar un instrumento? ¿Puedes ser un instrumento para Dios? Tenemos un área de alabanza. ¿Sabés cantar? ¿Tenés habilidades para el canto? Tenemos el coro de adultos. ¿Sabés de administración? Habla con Carlos y habla con Eli. Está el área de finanzas. ¿Te gusta hacer deporte? Los miércoles nos juntamos a hacer deporte y a compartir a Cristo de esta manera. ¿Estás casado y tenés un matrimonio joven? Tenemos los matrimonios jóvenes. Ya me lo salté. Matrimonios jóvenes. Quizá tenés un matrimonio más grande. Está el área de matrimonio más 40. ¿Te gusta servir con los niños? ¿Tenés la posibilidad de viajar los viernes y los sábados? Está el área de Toledo, en la cual la iglesia extiende el evangelio a este lugar. Sos grande, quizás no te sentís ubicado en este mundo y te sentís que a veces te dejan solo. En la iglesia hay un área, un ministerio que se ocupa de los seniors, de aquellos mayores. La iglesia tiene su reunión femenina. La iglesia tiene su reunión de oración, que este año vamos a presentar algo diferente. Sos un joven y quizás tenés dudas de este mundo. Quizás tenés pasiones, luchas. Los sábados los jóvenes se reúnen en este lugar para poder aprender cómo vivir acorde a este Jesús que los salvó. Sos un adolescente, quizás tenés problemas de identidad, de dificultad en tu vida. Los sábados los adolescentes se reúnen en este lugar para conocer quién es este Cristo, el cual te da una identidad increíble y un motivo de vida que vale la pena vivir. Sos un pre, tenés entre 9 y 13 años, está el ministerio de los pre también. Y hoy comienza algo que tanto estábamos esperando y que me van a correr si no termino ya. La escuela dominical. Una escuela para toda la familia, desde el más pequeño hasta el más grande. Los viernes también está la hora feliz en este lugar, este ministerio para niños. Y terminaba acá. Y más, y más. Porque hay un montón de personas que quizás no están en esta área, en estas áreas, pero hacen un servicio a nuestro Señor en beneficio de todos nosotros. Y para terminar voy a pedir algo que quizás suene muy loco, pero voy a pedir de que todas las personas que están colaborando de una u otra manera en estas áreas, pasen adelante, por favor. Pasen adelante. Yo sé que va a ser lío de silla, un movimiento. Los que están arriba también, por favor, empiecen a bajar ya. Vengan para acá adelante. Que los pastores quieren orar por ustedes. Gracias, Juli. Bien, bien, ímpetu. Por favor, pase adelante. Hay muchas personas que han comprendido cuál es el propósito de su vida. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios lo ha salvado? Y están comprometidos en alguna de estas áreas. Por favor, hay tiempo todavía. Tenemos 5 minutos más. Ven y subiendo, Pupi. La gran verdad del Evangelio, y con esto termino. Pase, todavía hay tiempo. No se pierda el privilegio de recibir la bendición de Dios. Termino con esta conclusión. Dios, en la eternidad, pensó en cada uno de nosotros y mandó a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a pagar el precio de nuestros pecados. Pónganse al medio, ¿no? No pasa nada. No se pongan en los costados solamente. Pasen acá. Y nos salvó con un firme propósito, que es dar gloria a su nombre. Y esta es la iglesia en la cual Dios nos ha puesto. Y son todos estos siervos
que se disponen para dar gloria a Dios en alguna de estas áreas. Quede quizás el compromiso en vos, el compromiso en mí y en cada uno de los que estamos acá, de santificarnos más y más para poder servir a nuestro Dios como solamente Él se lo merece. A Dios sea la gloria. Amén y amén. Pupi.